Aquí estamos para continuar con el recorrido de autores que estamos transitando, esta vez con Jean-Paul Sartre, autor al que lo tenemos como uno de los representantes de lo que nosotros hemos dado en llamar, siguiendo a Karl Jaspers, la cuestión de las situaciones límite. Bueno, como vemos allí, es un autor de pleno siglo XX, plenamente contemporáneo. Si se fijan, con los autores de las dudas nos habíamos retirado en plena modernidad, ¿cierto? Siglo XVIII, ya con Kant. Recién pisando el XIX cuando muere, ¿no? Pero bueno, Sartre es un pensador ya de la plena filosofía contemporánea, pleno siglo XX, un periodo que además está decir, compartiendo en esto con Viktor Frankl, le toca vivir la misma etapa de vida. Me estoy refiriendo claramente a las guerras mundiales, pero bueno, sobre todo a la segunda, que es la que los toma realmente en la adultez. La sola situación de estar en un contexto de guerra, de conflictos ideológicos, sobre todo en la segunda parte de su vida, que toma posición muy fuerte ante lo que estaba ocurriendo, por supuesto que lo compromete. Si hay una expresión que cabe para hablar de Sartre, es la de escritor o pensador comprometido, sobre todo, ya les digo, a partir de los años 60. No es que antes no lo estuviera, pero bueno, no tomaba una posición tan definida. Entonces escribía sus obras más teóricas, también sus obras más literarias, sus obras de teatro, como saben, sus novelas como La náusea, tan característica, ¿no?, de su propio pensamiento. Pero bueno, aquí estamos para ver más que nada el núcleo, el corazón filosófico de su toma de posición. Que bueno, célebremente allí lo tenemos, ya el propio nombre de la obra, una aclaración mínima como les puse allí. En realidad esto es la transcripción taquigráfica que alguien hizo en su momento de una conferencia que él dio un lunes de octubre. Fue invitado a expresarse porque por supuesto que ya estaba en el aire toda su filosofía y bueno, terminada la guerra quizás sus conciudadanos pensaron que era el momento de ya escucharlo plenamente, con tranquilidad, no en contexto de guerra y demás, justo ese mismo año. Y bueno, Sartre parece que fue conmocionante ese día, había una multitud agolpada, era casi como una estrella de rock para esa altura su presencia. Tuvieron que empujar un poco el propio público para hacerle lugar para que él pueda pasar. Fue impactante ese momento y allí él espontáneamente, por supuesto, seguramente ya delineado en su mente la argumentación, pero la idea era pasar en limpio qué es esto del existencialismo y en qué sentido él, por lo menos en ese momento, lo consideraba parte del humanismo. Si uno busca humanismo es un concepto muy complejo, puede considerarse que hubo humanismo en la Grecia clásica, es la exaltación del hombre, de sus valores, de los seres humanos. Por supuesto, en el renacer del Renacimiento vuelve a haber un importante renacer humanista frente a lo que había sido esos 10 siglos de teocentrismo. Él le va a dar, por supuesto, como siempre en Sartre, el toque muy personal de qué es lo que está queriendo entender él por humanismo. Pero no está tan alejado de lo que por allí el sentido común pudiera haber entendido, ¿no? Vamos a dejarlo para el momento en que lleguemos realmente a eso. En este caso vamos a empezar el recorrido bajando. Fíjense entonces, Sartre, que nace en esas fechas, en 1945 entonces brinda la conferencia, que después es publicada al año siguiente bajo este nombre. Y bueno, ya vemos aquí con carácter central el concepto de existencialismo. Él mismo, cuando comienza su exposición, va a decir, bueno, vengo un poco a aclarar los términos porque dado que se ha convertido en una moda en el París de su momento, muy comentado en los bares, en las calles, se convirtió realmente en una filosofía muy popular, pero él está sugiriendo acá que muy de oídas muchas veces, ¿no? Quedaba bien, era como estar a tono de una vanguardia. Él mismo menciona cómo había sido hasta hace poco el surrealismo. Entonces él dice se ha convertido en moda. Sin embargo, en todo ese hablar sin mucha claridad, también se filtran, por supuesto, desde el lado, si se quiere, desde la vereda de enfrente, desde una mirada que no coincidía con mucho de lo que Sartre decía, por supuesto que recibía muchos reproches, ¿no? Así comienza la conferencia, como
bueno, entrando por el lado de las quejas, que las divide a veces por el lado de los comunistas, va a decir él, y por el lado de los católicos o los cristianos. No le venía como bien a nadie, ¿no? Por un lado dice que parecía que por cosas que él decía que en efecto las dice, y pueden sonar, escuchadas desde afuera, a quietismo, a desesperación, de alguna manera a resignación, a que la vida no tiene demasiado sentido, a que subrayar la ignominia humana es como, bueno, todo lo ofensivo hacia el hombre, que es poner el acento en lo malo de la vida, que se trata de que es una filosofía que falta a la solidaridad, que por la posición que adopta niega la realidad y la seriedad de las empresas humanas, que según esta filosofía cada uno puede llevar la vida que quiere o hacer lo que quiere. Fíjense, por el lado del comunismo se le va a decir también, bueno, está un poco esto del faltar a la solidaridad, ¿no? La idea de que, dado que Sartre se expresa claramente como seguidor hasta cierto punto de Descartes y de su acento en la subjetividad, quien no recuerda ese cogito por el que comenzaba Descartes, entonces muchos le reprochan, claro, comenzó allí, en esa subjetividad, en ese solipsismo, en ese individualismo, y entonces después, por supuesto, que le va a costar salir a reconocer que están todos los demás afuera y ocuparse por dejar algo positivo para los demás. Bueno, eran simplificaciones realmente, eran simplificaciones que entonces se supone que él aquí va a pretender aclarar. ¿Qué va a decir? Bueno, si se fijan cuando bajamos, ¿no? Él va a decir, bueno, otra cosa que hace ya intenta clarificar, después la verdad es que ha sido un poquito contestado por los propios personajes aludidos, ¿no? Él es aquí muy, muy tajante, sin vacilación, dice que hay dos especies de existencialismo, justamente estaría el cristiano. Él ubica allí a Karl Jaspers, al que conocimos, y a Gabriel Marcel, otro filósofo francés. Ambos después no se reconocieron tan así como existencialismo. Jaspers, por ejemplo, decía que él prefiere llamar a la suya filosofía de la existencia, pero no existencialismo por esa carga a veces como de ideología fuerte que tienen todos los ismos. Marcel adhería más a otra forma de mencionar su propia obra. Y por el lado de lo ateo, el propio Heidegger, que es mencionado como del lado suyo, porque él se va a reconocer como un pensador ateo, tampoco quiso que se lo ubique allí, no quiso que se lo ubiquen como existencialista también, en fin, retrucaron. De hecho, Heidegger tiene la carta sobre el humanismo, donde él dice en qué sentido él no se considera un humanista, así que no estaría en el mismo plano que Sartre, en fin. Entonces solo nos queda que, bueno, no fue contestado por los propios existencialistas franceses, con los cuales no diría que se hizo una escuela, pero sí eran seguidores, eran gente que estaba en su misma línea de pensamiento. No se puede evitar mencionar aquí en este punto precisamente una compañera prácticamente de estudios, compañera de tareas, compañera de vida, por supuesto, como no ignoran, fueron pareja, nada menos que la pensadora Simone de Beauvoir, que va a ser, bueno, su pareja, yo les diría durante toda la vida. Nunca llegaron a casarse, no fueron padres y demás, pero fue una relación que con idas y venidas duró hasta que él murió y ella lo siguió 6 años después. Una de las parejas quizás más célebres en la filosofía del siglo XX. Y de la historia de la filosofía, ¿por qué no también? No faltan quienes dicen que ella misma, por ejemplo, decía que todo su pensamiento fue una aplicación práctica de las ideas de Sartre, al que ella respetaba muchísimo en la filosofía que supo ir creando, pero bueno, es como que a ella le interesaba mucho la bajada concreta a la realidad, y cuando se pone realmente a escribir sobre su vida, sobre la situación concreta que le tocaba enfrentar, que tiene tomas de posición en muchos campos, el que le dio, bueno, una celebridad absolutamente internacional y hasta el día de hoy, quizás más vigente incluso que el propio Sartre, es su famosa obra El segundo sexo, que es considerado un manifiesto, bueno, clave, ¿no? La base para los feminismos que vinieron después. Así que ella está más vigente que nunca, se podría decir hoy.
Entonces, bueno, todo ese grupo trabajaban juntos, nos faltan documentales por todos lados que los muestran trabajando en los bares de París. A ellos les gustaba expresamente, hay declaraciones de ellos, sobre todo de Sartre, que no quería tener una casa propia, vivía en hoteles, cenaba y almorzaba en restaurantes, o en bares mismos, y sobre todo trabajaban, incluso con tintero, hasta donde sé, en los primeros tiempos, en las mesas, a veces algunas de mármol de los preciosos bares de París, como el Café de Flore, que se hizo muy famoso por la presencia de ellos allí, ¿no? Con ese ambiente tan pintoresco, se encontraban todos los días con amigos que se leían las obras mutuamente. Eso también ocurría con Simone. Él fue su lectora, su correctora, su interlocutora para pulir las ideas, y luego después nada menos las aplica también en su propia filosofía. Así que la verdad cuesta imaginar una pareja que congeniara tanto en la forma de trabajar y de ver la vida. Entonces, ¿qué nos va a decir el renglón seguido? De sortear las quejas, de mencionar que está casi de moda y que eso le gusta más o menos, tiene una cierta ambigüedad con eso. También la tenía con el hecho de ser tratado como una celebridad, como un prócer donde iba. Todos se daban vuelta a mirarlo, todos querían saludarlo, pero por momentos, bueno, debe haber sido muy intenso. Imagínense, quien está trabajando en un bar, la verdad es que todo el tiempo se sentirían mirados, observados, ¿no? Así que una verdadera ambigüedad con respecto a estar allí en la plaza pública, diríamos con comillas, trabajando. Realmente una nueva ágora contemporánea ha sido eso. Entonces, ¿qué nos va a decir? Bueno, que tienen en común, y habría que ver también si los demás estuvieron de acuerdo o no, pero parecería que sobre eso no hubo tanta contestación, que la existencia precede a la esencia. Como él ya ha dicho que corresponden al existencialismo ateo, aquí no cabe tampoco sino mencionar, bueno, la figura de Nietzsche un tiempo antes, ¿no es cierto? Bueno, si Nietzsche muere en 1900, ahí se cruzaron realmente. Sartre nace en 1905, así que no se llegaron a conocer, pero por supuesto que la figura de Nietzsche y sus lecturas ya estaban muy presentes en los ambientes filosóficos que le toca transitar a Sartre, con lo cual por supuesto que ya estaba en su haber la, célebre idea, quizás uno de los eslogans, si se quiere, más conocidos del mundo de la filosofía contemporánea, como es el Dios ha muerto de Nietzsche. Por supuesto que en Nietzsche hay que entenderlo a su manera, no estamos aquí en condiciones de entrar a toda esa cuestión, es mucho más amplio que el Dios cristiano o el Dios judeo-cristiano, es el trasmundo de Platón, es todo lo que sea desdoblar la vida en un más allá y un más acá, pero indudablemente, por las razones que fueran, Sartre comulga totalmente con esa idea de que no van a apelar a Dios para hacer su filosofía. Decirse ateo es más fuerte que eso, porque es decir, yo creo que realmente no existe Dios. Allí él incluso ya va a aparecer, pero se atreve a citar a Dostoyevsky, que si uno realmente cree que Dios no existe, bueno, la vieja idea de que, o tradicional, de las filosofías de todos los tiempos, pero sobre todo reforzada en los siglos de teología cristiana, de que Dios Padre, el que ha creado el universo y ha creado a la criatura humana, por supuesto que es el gran legislador que también le da las leyes de cómo vivir. En Santo Tomás de Aquino vemos los 3 niveles de la ley divina rige el universo todo, pero después estaba la ley natural inscripta en el ser humano, por la cual Dios le había hecho saber al hombre qué era, en qué consistía su naturaleza, qué debía hacer y qué dejar de hacer, cuándo se desnaturalizaba por no hacer lo correcto. Se venía de todo eso. Entonces quien se adscribía a una filosofía cristiana o religiosa, ¿no? Donde haya un Dios personal, porque lo mismo puede pasar con el Islam o con el judaísmo, ese tipo de Dios monoteísta sin duda que le ha dicho a la humanidad cómo debía vivir y cuáles eran los valores a defender. Pero entonces la más elemental de las lógicas nos dice que si Dios ha muerto, si no lo hay, si estamos solos como humanidad, somos producto de una evolución, si se quiere, ciega, provenimos de la naturaleza y nada, aquí estamos
Es como que no cuesta mucho darse cuenta de la responsabilidad que uno está teniendo que asumir allí. Es como hacerse adulto de golpe. Hay que reconocer que ya no habría la figura de un gran diseñador y de un gran legislador para los seres humanos. Entonces es aquí donde va a utilizar este curioso pero célebre ejemplo de referirse a la visión técnica del mundo. Él dice quienes adscribían una visión religiosa de mundo con un Dios creador, digamos, es como si adscribieran a la visión técnica del mundo. ¿En qué sentido? En que cuando un técnico quiere crear algo, en su momento se usaban mucho los cortapapeles, hoy casi probablemente ni sepan de qué se está hablando, tal vez, porque se usaban mucho para abrir cartas y para otras funciones, solía estar sobre la mesa de un escritor. Quien quiere crear un cortapapel, pero hoy podríamos decir un ejemplo mucho más contemporáneo, una computadora, un celular, lo que uno quiera, una silla, una mesa. Por supuesto que tiene que tener un diseño mental antes de buscar los materiales para ponerse a hacerlo. Entonces, es necesario primero el concepto del objeto en la mente, en todo caso del artesano, del técnico. A eso Sartre llama la visión técnica del mundo. Pero bueno, con una lógica bastante rigurosa va a decir que si Dios no existe, entonces, por supuesto que no hay un artesano mayor, no hay un técnico universal. Y entonces, sobre todo le interesa a él con respecto a los seres humanos, va a ser indudable para él que no hay esencia humana, que sería ese concepto, esa idea de naturaleza humana que ya estaba en Aristóteles, que ya estaba por supuesto, Platón también compartía, Sócrates, de tipo esencialista, que debía ser realizada en su mayor plenitud posible, siguiendo la arete que le correspondía, siguiendo la excelencia que le correspondía. Aquí, en este momento, Sartre va a decir que cuando en el siglo XVIII muchos filósofos, antes de Nietzsche incluso, los ilustrados, muchos de ellos, como Voltaire, por ejemplo, se convierten en ateos ya también. Sin embargo, dice, ellos no tuvieron la misma lógica, la misma coherencia que estoy intentando tener yo. Porque dijeron, aunque Dios no exista, bueno, tiene que haber un reino en algún lado de valores últimos que todos los hombres en todas partes del universo, en todo el globo terrestre, deberán ver como valiosos. Todos esos valores estaban para toda esa gente todavía en un reino trascendente que, sin explicarse mucho por qué estarían allí, quién dijo que están allí, simplemente mantenían como el statu quo en ética proveniente del pasado y decían, bueno, esos valores es obvio que siguen estando, aunque no haya Dios, y los vamos a seguir manteniendo. Piensen en la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Nadie ponía en duda esos valores y los consideraban universales. Sartre va a decir, no, el existencialismo que yo defiendo es más coherente. Si Dios no está tan claro. ¿De dónde salieron? En todo caso, de la tradición que ustedes recorren, pero no me consta. Entonces, la idea va a ser aquí decir, bueno, ¿de dónde van a surgir los valores de acá en más si estamos solos, ¿no? Y creo que Simone de Beauvoir utiliza un poco esta metáfora. Ella va a decir, cuando uno es niño, pertenece al mundo de los adultos y en algún punto es un mundo ideal porque uno se permite probar, ensayar cómo es ser adulto, pero bajo el cobijo de las reglas de juego de los papás, de creer que papá y mamá lo saben todo, que ellos ponen las reglas que son universales, que no van a cambiar, que el futuro va a seguir siendo igual. Es como un mundo ideal, dice ella, que cuando se llega a la adolescencia uno pone en duda. Por ejemplo, si papá y mamá lo sabían todo, si tengo que seguir esas reglas de juego o no, qué voy a hacer con mi libertad. Entonces, ella de alguna forma lo compara a toda esta situación casi de despertar, si quieren, adolescente, de los existencialistas, que salen de esa especie de infancia de la humanidad donde papá me decía cómo vivir. Ahora estamos solos y tenemos que hacernos cargo, ¿no? Con toda esa ambigüedad que sufre el adolescente porque a la vez que quiere esa bocanada de aire fresco de que le den, no sé, la llave por primera vez o la llave del auto por primera vez, también se asoma al abismo de la responsabilidad. Entonces, bueno, la verdad, creo que no es lejano a esa idea que se está queriendo hacer ver. Es como si Sartre dijera, bueno, maduren de una vez. Acá estamos solos y tenemos que hacernos cargo, porque no es cuestión
eso sí que no lo va a admitir Sartre, que le digan que son unos irresponsables, que cada uno puede hacer lo que quiere. Van a ver que de ninguna manera es eso la ética de Sartre. Hay una ética aquí adentro y muy exigente y demandante. Se podría decir que por momentos con toques kantianos, por momentos con toques estoicos. Entonces, no hay artesano, no hay esencia humana, por tanto no se desprende qué valores son los que el ser humano debería realmente cumplir en su vida para cumplir con su arete, cumplir con su excelencia como ser humano. Entonces, ¿qué se le va a decir? Que si Dios no existe, fíjense, la existencia precede a la esencia. Esto es interesante porque los contemporáneos, por ejemplo, hoy, pensadores actuales o incluso de su época, pero posteriores, un poco posteriores a él, o más jóvenes, como Foucault o hoy otros feministas y demás, ya aborrecen directamente la palabra esencia. En este caso todavía Sartre la usaba, pero me atrevo a decir que no la está usando en el sentido de una esencia universal, porque si habla de una ética y de un comportamiento individual, nunca uno va a llegar a ser el hombre por excelencia, ¿no? Con mayúscula. Va a llegar a ser Juan, va a llegar a ser María, Victoria, Julieta, va a llegar a ser él mismo, pero bueno, todavía no, o ella misma, no le teme a usar la palabra esencia. Acá también, para no olvidarme, cabe mencionar que es esta fórmula, no otra, la que después le va a dar fama también internacional a Simone de Beauvoir, cuando ella diga, no se nace mujer, en ese sentido de la esencia universal de la mujer, va a decir ella, sino que se llega a serlo, ¿ven? Eso también tiene aristas que necesitan ser explicadas, pero es de donde van a partir luego las feministas de la segunda y la tercera ola para, bueno, manejarse, ¿no? Ya el germen de lo que ella va a decir y que le dio tanta celebridad a ella está aquí adentro. Esto es, uno nace al mundo, Sartre va a decir, bueno, es un ser para sí, no un ser en sí, hace esa distinción teórica, un árbol es un ser en sí, un auto es un ser en sí, un edificio, todos son seres que no tienen vida interior, son lo que son contingentes y allí están arrojados al mundo, no se sabe por qué. El ser humano es un ser para sí, ya con eso él quiere significar que es un ser abierto, no cerrado, no terminado, no acabado, se está haciendo todo el tiempo. Entonces, allí empieza, ¿no?, esta flexibilidad que va a tener el ser humano, por tanto, de ninguna manera nace ya respondiendo al concepto ser humano, o en el caso de las mujeres, la mujer, como si el paradigma lo llevara dentro suyo ya como una especie de esqueleto y después solo le queda crecer y desarrollarlo. No, uno para estos autores nace, no les diría en el vacío, ella va a ser más consciente que él de los condicionantes que uno va a tener en la vida, o por lo menos se va a ocupar de explicitarlos más, ¿no? Quizás Sartre en eso estuvo muy cerrado a reconocer, digamos, a reconocer los condicionantes como limitaciones para hacerse a sí mismo. Me atrevo a decir que ese es el núcleo de los que le va a costar explicarle a los demás, a sus interlocutores, a sus oyentes. ¿En qué sentido esta existencia precede a lo que hacemos de nosotros mismos? Pero bueno, ahora con el recorrido se va a ir clarificando. Entonces, el ser humano, aquí tenemos, empieza por existir como subjetividad. Ya dijimos que en esto lo sigue mucho a Descartes, le parece muy razonable. Lo que más nos consta a cada uno cuando nacemos es cuando cobramos conciencia de ellos, que somos seres subjetivos, que somos una subjetividad arrojada al mundo. Empezamos por existir, por supuesto, bajo el cobijo de unos padres, pero aquí qué importante es, bueno, las condiciones, ahí sí, con las que al principio uno empieza a modelarse a sí mismo, porque hay que reconocer, hasta Sartre lo haría, que cuando uno es muy pequeñito realmente hereda solo condiciones y pues tiene que empezar a descubrirse a sí mismo y tomar el control de su vida cuando tiene cierta conciencia para empezar a hacerlo. De hecho, es otra de sus frases sumamente célebres, es el hombre o cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Con lo cual, ahí claramente está reconociendo más que en otros pasajes de su obra que a uno también lo hacen los demás. Pero bueno, va a poner todo el acento en
con lo que te tocó, con lo que te hicieron hasta que te pudieron hacer, porque después convengamos que uno ya empieza a ser dueño del camino que realiza, ¿no? Pero hasta que te hicieron, contás con ello. De hecho, por ejemplo, a él mismo, su padre muere cuando él es muy chiquitito, si no recuerdo mal, que tenía 2 años, hijo único, o sea que se podría decir que no lo conoció. Y bueno, con un comentario que es bastante duro, nos podría parecer a nosotros, él casi que terminó como agradeciendo no haber conocido a su padre, no haber tenido padre, porque de alguna forma él consideró que lo había hecho más libre para salir de la estructura patriarcal de la que ellos tanto denunciaban, muy sobre todo, su compañera Simón, ¿no? El famoso patriarcado del que hoy se habla tanto, ya estaba en boca de estos autores en ese momento. Entonces él ya era consciente también de que los papás, el patriarcado, algo pasa con ello, y terminó celebrando no haber conocido a su padre porque consideró que había sido un adolescente, un joven mucho más libre para hacer lo que quería, ¿no? Entonces, ¿qué se nos va a decir acá? Que el ser humano empieza por existir y bueno, marcha hacia un porvenir. Fíjense que uno abre varias líneas porque después se va definiendo y él va a decir, pero ¿qué más quieren que yo les diga eso? Que uno nace como una arcilla para ser moldeada, se moldea a uno mismo, después se define. No me digan que eso no les está dando mucho mayor dignidad que la piedra o la mesa. Pero vamos para la derecha, si vamos para ese lado, ¿qué tenemos? Esa dignidad y ese definirse a uno mismo, acá viene quizá el costado un poco más inquietante. Hay que hacerse a sí mismo sin caer en la mala fe, que es un concepto que Acuña le da un carácter técnico. Si bien es un concepto que puede estar en la calle, obro de mala fe, él le da un carácter realmente técnico y clarifica qué significa, sí, básicamente, lo explica de muchas maneras, pero actuar sin ponerse excusas. O, digamos, actuar de mala fe es ponerse excusas, entonces uno tiene que actuar sin caer en la mala fe. ¿Y qué es ponerse una excusa? Aceptar demasiados condicionamientos, determinismos, pasiones. Y bueno, pero yo nací en un contexto de mucha humildad, un hogar de obrero, y entonces no tuve oportunidades, el temperamento que me tocó en suerte. Pero atención, son los célebres condicionamientos de la libertad que ya les digo, Simón un poco contradiciendo a su mentor, a su maestro, a su inspirador también, en algún punto se va a atrever a decirle, bueno, hay cosas que sí realmente están. Por ejemplo, ella vio muy claramente, le tocó justo a ese lado, ver los condicionamientos enormes de las mujeres para expresarse, manifestarse, salir al mundo, crear su propia vida. Entonces, sobre todo cuando empieza a enfocarse en todo ese análisis que ella va a hacer de la situación de la mujer en Occidente, es donde va a empezar a ver que es imposible para ella negar los condicionamientos que ha tenido en su vida. Y que por supuesto Sartre, el Sartre más político, el posterior, el de los años 60, va a tener, si quiere volverse marxista, cómo no reconocer los condicionantes que pudo haber tenido la clase obrera. Igual nunca se desdijo del todo, porque aún el obrero que nace en las circunstancias de un hogar humilde, en donde no le queda otra que serlo y está sojuzgado bajo la opresión del burgués, aunque ya las condiciones del tiempo de Sartre no eran las del tiempo de Marx, pero por supuesto que había mucho para decir. Sartre dice, también ese obrero es libre para ver a qué sindicato, por ejemplo, se afilia, si lo hace a un sindicato comunista con el cual está tomando las riendas de que quiere cambiar esas circunstancias, de que no está pasivo ante lo que le ha tocado en suerte, frente a quien adhiere a un sindicato cristiano en el cual le dicen que bueno, que este es un valle de lágrimas y que en todo caso la justicia será en el otro mundo. Bueno, Sartre va a decir, uno al elegir allí a qué sindicato quiere adherir, un poco también está viendo qué hace de su vida y si acepta sus condiciones más en carácter de determinismo o las reconoce como simplemente un piso desde el cual él va a construir otra cosa. Ante las situaciones uno puede resistirse o colaborar, ante todo, pero la terminología estaba muy fuerte
debido al caso concreto de una Francia resistiendo o siendo colaboracionista de la invasión nazi que ocurre en su territorio, ¿no? Incluso no faltan quienes hacen una interpretación de por qué el último Sartre fue tan firme con respecto a comprometerse. Muchos dicen porque la primera etapa, justamente durante la guerra, tal vez él estaba haciendo su obra más teórica y pensaba que un escritor estaba para hacer la conciencia de la situación y no para, comprometerse más incluso físicamente con la resistencia. Entonces, en la segunda etapa ya hizo escritos no tan teóricos, más accesibles al gran público, adhirió al maoísmo, entregaba panfletos en las calles, como comprometiéndose mucho más, poniéndole el cuerpo a la circunstancia. Sartre se va poniendo cada vez más firme en decirse y decirle a todos que uno siempre, si quiere, puede dar algo más, ¿no? Entonces, si seguimos bajo lo del artesano, aquí esta idea de que se empieza por existir y se marcha hacia un porvenir. Bueno, esto es un concepto importante también. Sartre considera que todo ser humano bien plantado, que no se esconde tras la mala fe, es un ser de proyectos, que dice me haya tocado lo que me haya tocado, hayan hecho de mí lo que hayan hecho, lo importante es lo que yo hago de aquí hacia adelante. Es muy interesante la idea que él tiene de que, por ejemplo, mucha gente se escuda en el pasado, ¿no? Justamente mis padres me hicieron, tocó vivir tal cosa. Él dice, el pasado se cristaliza, se congela, queda como cosa en sí una vez que ha sido vivido. Basta de hablar en nombre del pasado, hay que partir de hoy para adelante. Entonces es un ser arrojado hacia el futuro, el ser humano para Sartre. Lo importante es qué proyectás ser y cómo te comprometes en hacerlo, ¿no? Sin excusas, porque puro proyecto que queda en la nada tampoco serviría. Ahora, ven acá una palabra clave también. Si uno es proyecto y tiene que comprometerse y actuar, él va a decir, esta es una filosofía de la acción, es plenamente responsable. Acá estaba lo que decíamos del adolescente que empieza a asomar al abismo de la responsabilidad. Esto causa mucho nerviosismo, la palabra que va a usar Sartre es directamente angustia, un vocablo muy propio del existencialismo. La angustia para él va a ser asumir esta responsabilidad de que todo está en mis manos, de que no tengo excusa, de que lo que haya hecho fue, si quieren, culpa mía, responsabilidad mía, mérito mío. Y otro momento importante, escalonado con esto, viene a cuento de que no soy solo responsable ante mí mismo, sino ante todos los demás. Cuando elige algo, adherir a este o aquel sindicato, hoy diríamos hacerse feminista o no, ser vegano o no, ser ecologista o no. La verdad es que cuando uno dice me hago tal cosa o adhiero a tal ideología o a tal mirada de mundo, advierte que uno cuando lo propone, se lo propone a sí mismo, pero piensa que la verdad que todos deberían serlo. Es muy difícil alguien que adhiera a un valor importante, que le cambie la vida y no piense que un poco todos deberían actuar de esa manera, ¿no? Uno se pone un poco el legislador universal. Por lo menos Sartre lo ve así o piensa que así debería ser. Por supuesto que no ignora que la mayoría, pero quizás eso es justamente la mala fe, dice, bueno, él lo dice con todas las letras, me van a contestar, no todo el mundo obra así, porque imaginen que alguien elige un mal camino. Es un mentiroso, un defraudador, un estafador, lo que queramos. Eso uno no lo puede proponer de manera universal. Entonces Sartre dice, y si te preguntaran qué pasaría si todos fueran como vos, y bueno, no todo el mundo soy como yo. Él también allí ve un ejemplar de mala fe. Él piensa que la buena gente, la gente que obra de buena fe, cuando propone, adhiere a algo en buena conciencia, realmente cree que es bueno de manera universal, que así debería hacerse. Aquí es donde yo les diría que veo mucho la impronta kantiana. Kant decía que cuando obres tienes que pensar qué pasaría si todos lo hicieran, no convertirte en excepción, ser un legislador de tipo universal en ese sentido. Pero, por supuesto, también de Kant como Sartre recibirían enormes críticas al decir, no, yo no soy tan soberbio, de hecho esa es la crítica que Nietzsche le va a hacer a Kant, no soy tan soberbio como para creer que lo que yo postule desde la soledad de mi conciencia puede convertirse en ley universal. Sí, eso puede entenderse también.
Pero la buena intención realmente de estos planteos es esa, ¿no? Es la idea, a ver, no te escapes diciendo que, no sé, los demás sí pagan los impuestos y yo cuando no los pago es porque, bueno, yo soy excepción. Bueno, eso va a decir Kant, es lo más cercano a la inmoralidad. Entonces yo sí mato, yo sí miento, porque total es mi ley personal. Eso es exactamente la inmoralidad absoluta. Por eso Kant no se sentía, él decía, yo estoy explicando el sentido común. La gente cuando obra, si tiene más o menos un dejo de buena gente, se siente mal al mentir, al robar, porque en el fondo piensa que está queriendo ser una excepción frente a todos los demás. ¿Qué pasaría si lo vieran, por ejemplo? Entonces, bueno, en esta soledad que ahora ha quedado Sartre sin Dios, ya no tiene que decir las verdades, pagar impuestos, hacer las cosas supuestamente que sean supuestamente las cosas buenas para cumplir con su Dios y para ganarse la otra vida y cosas así. Lo tiene que hacer por respeto a su humanidad, a su subjetividad, y ahora vemos a la intersubjetividad en la que estoy. Estoy con otros. Y cuando propongo algo ético, lo estoy proponiendo para todos. Tal vez ustedes estén pensando, no, yo estoy pensando en una solución para mí, pero de ninguna manera la universalizaría. Bueno, eso también es atendible. Pero acá es como si Sartre dijera, bueno, pero en lo profundo de tu corazón, vos cuando te das tus razones, pensás que son muy atendibles y en el fondo te gustaría por lo menos ser comprendida. En ese sentido hay una intersubjetividad. Pongamos a un vegetariano, piensa que, no sé, se ha enterado de lo que ocurre en los mataderos de carne de animales y le parece una cosa espantosa con sufrimiento animal y se hace vegetariano o se hace vegano y la verdad es que piensa ojalá se hicieran todos, pero lamentablemente no lo voy a conseguir jamás esto. Bueno, entonces casi que se resigna. Pero cuando adopta sobre todo una posición de mundo así frente al mundo, así fuerte, importante, es difícil no pensar que querría que todos acompañaran esa decisión. Muy interesante ese tópico de si uno cuando elige su proyecto en un punto está queriendo ser acompañado, ¿no? Así que va a hablar aquí Sartre de intersubjetividad cuando yo propongo un proyecto. Cada uno cuando propone un proyecto también lo está proponiendo al mundo y él dice los más diversos proyectos que la humanidad pueda tener, cada uno, todos si son proyectos humanos son entendibles, todos podemos comprenderlos, cada uno es, ven, acá está la idea del legislador, que pocas veces uno se vio a sí mismo como un legislador, salvo en terminología kantiana, que Kant realmente hablaba en esos términos, cada uno es legislador en el reino de los fines, decía Kant. Los fines sería cada uno de nosotros, es fin en sí mismo, no solo un medio. Su famoso concepto de reino de los fines dice donde cada uno es legislador a la vez que obedece. Así funciona esta cuestión del legislador universal. Y allí les puse un artista porque dado que no cabe tanto en este mapa, hay un momento muy interesante cuando Sartre también atiende objeciones varias y él en una respuesta va a decir que su moral en todo caso puede considerarse una moral parecida al mundo de la estética. Es estética en el mejor de los sentidos de la creación artística, digamos, como de alguna forma también estaba en Nietzsche, que tiene siempre la metáfora del artista, del creador de su propia vida como una obra de arte. Esa metáfora está muy fuerte en estos pensadores. ¿Y en qué sentido? Él dice, ¿acaso le reprochamos a un artista, a un Picasso, que no sepa a priori el cuadro que va a hacer? ¿O se creen que tenía como el diseñador del cortapapel tan claro el diseño en su mente de lo que va a hacer? La va haciendo un poco al andar, va viendo cómo se conjugan los colores, las formas. Eso es lo rico, es lo flexible de la obra de arte. Entonces, es en ese sentido, él dice que mi moral o la moral de esta corriente es una moral estética, una moral cercana al arte, en que uno no sabe de antemano cómo va a terminar. Como si dijéramos, bueno, en el fondo, cuando lleguemos a la esencia, que va a ser simplemente cuando muramos, porque fíjense, mientras el ser humano está abierto y viviendo, está libre, está en camino. Siempre hay tiempo para una pincelada más. Pero el día que morimos, ahí sí que se congela todo. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos y después ya queda, sí, como un objeto inerte, como una cosa en sí, digna de ser juzgada por los demás. Pero ya no
abierta a la nueva creación, a la nueva creatividad. Entonces me parece una muy bella metáfora que pinta muy bien el espíritu de lo que Sartre dice. Sé creativo, imagínate cosas nuevas, salidas nuevas. Y entonces, en esta idea de legislador y de artista, dos miradas para lo mismo, ahí está muy interesante también porque lo va a llevar a toda la cuestión del sentido de la vida. Es como si dijera, al no haber artesano, al no haber naturaleza humana, en todo caso meramente una condición humana, que es esta condición de ser libre, ¿no? Es la básica. Obviamente que si antes los seres humanos tenían un sentido de la vida, pensemos los clásicos, bueno, llegar a educarse, a cumplir la paideia, a hacer la excelencia, a ser un ilustrado en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, había un norte, había un sentido de la vida, por supuesto en la Edad Media, a ser un sano hijo de Dios, un noble hijo de Dios que cumple sus mandamientos y va en camino a la otra vida con la frente bien alta. Había como ese fin último para los seres humanos que le dio inspiración y un norte a la humanidad durante muchos siglos. Nos toca haber llegado en un tiempo en el que al estar más solos, siempre que alguien realmente se considere no creyente, tiene que ponerse a crear y hacerse cargo. Entonces, entre esas cuestiones que va a tener que hacerse cargo es de darle sentido a su vida. Sartre va a decir con todas las letras, si no hay Dios, nadie pudo haber planteado aquí un diseño, un fin último, un objetivo al que todos debemos tender. En ese sentido, muy parecido también a Nietzsche. Entonces, tanto el sentido de la vida como los valores que yo voy a encarnar en mi creación, en mi obra de arte, son mi elección y me tengo que hacer cargo, ¿no? Me tengo que hacer cargo. Aquí vamos entonces hacia un momento muy interesante que se hizo muy famoso también, que es verlo en un caso concreto, que es el famoso ejemplo de su alumno. Él cuenta en esta conferencia que una vez lo vino a ver un joven alumno, por supuesto estábamos, recordemos, en este contexto de guerra, donde él dice, bueno, los padres se habían separado, el papá tendía al colaboracionismo y eso a la mamá no le gustaba, y a su vez la guerra le había llevado al hijo mayor, a esta señora. Entonces le quedaba este hijo menor. Entonces, medio la charla que tuvieron este alumno y Sartre fue acerca de que el joven estaba medio perplejo, decía, yo en algún punto querría vengar a mi hermano, hacer justicia por él, ir contra esta guerra injusta, contra esta actitud colaboracionista de muchos, como incluso a mi padre, que, en fin, y tengo dos opciones. O me quedo con ella, que es lo único que le queda, mi madre ya está mayor y yo soy su único sostén en la vida, su única ilusión por la cual vivir, o me adhiero a las fuerzas de la Francia libre con el ejército que está montado en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y entonces, bueno, a raíz de ese ejemplo, por supuesto que no va a decir Sartre qué solución tiene ese problema y por el contrario, va a decir, bueno, esto nos muestra que solo está uno a la hora de elegir a qué valor le da más importancia. ¿Por qué? Porque este joven siente angustia porque ha percibido esta condena que es la libertad. Condena porque uno no elige haber nacido libre, así nos encontramos una vez que somos conscientes de nosotros mismos. Uno no elige haber nacido libre, está condenado a esa libertad, es parte de esa condición humana que no elegimos y es así en común a todos los hombres y mujeres, pero a su vez la vive como condena porque esa libertad lo pone ante verdaderas disyuntivas desagradables muchas veces. Ahí surge la angustia. Entonces, él va a decir, por ejemplo, este joven, pongamos dos caminos para no complejizarlo más. ¿Qué doctrina sigue? ¿Quién lo ayuda en esto? ¿La doctrina cristiana que dice que dé la vida por el prójimo o que sea, bueno, solidario por el prójimo o que elija el camino estrecho o que dar hasta que duela, en fin? Y entonces, por ejemplo, se correspondería a quedarse con su mamá, pero también si él se queda relativamente cómodo bajo el techo de su casa, no está siendo solidario con el prójimo de todos sus conciudadanos que sí se la están jugando, diríamos hoy, en la resistencia. La doctrina kantiana que te dice que tomes a cada uno como fin en sí mismo y no solo como medio. Y bueno, si toma como fin en sí mismo a su madre y se queda con ella,
para no dejarla sola y triste, está tomando como medios a todos sus posibles compañeros de lucha. Y a la inversa, si los toma a ellos como fines en sí mismos, la deja abandonada a su madre sola y no importa si muere de tristeza, porque la sacrifica a la causa, la está tomando como medio a ella. Bueno, entonces aquí se ve otro de los escalones que Sartre va a presentar aquí, que es que la angustia es no solo porque uno está condenado a elegir y a veces las opciones son múltiples y uno no sabe por cuál decidirse, sino porque tampoco te queda el recurso de decir, bueno, voy a esperar una señal del universo, voy a esperar un signo que me diga, hace esto o hace esto otro. Ni siquiera sirven los consejos, dice Sartre. ¿Por qué? Porque él está convencido de que para cuando uno lee un signo, atiende un consejo o busca un consejero, de alguna forma ya su mentalidad previa, hoy podríamos decir su inconsciente, ya ha elegido a quien quiere uno que le aconseje. Él dice, si uno va a pedir un consejo a un sacerdote, los hay colaboracionistas de la resistencia, entonces según a cuál vas, es indudable que te va a inclinar la balanza para ese lado, ¿no? No hay signos, dice él, uno elige. Incluso Sartre cuenta el ejemplo de un jesuita que conoció, que claro, cuando se enteró toda su vida, porque él mismo se la narró, dice, ¿quién no se va a dar cuenta de que eligió el camino del celibato y de hacerse monje jesuita, o sacerdote jesuita, él mismo, por toda una serie de cosas que le habían ido pasando en la vida, parecía que otras puertas se le cerraban y él eligió hacerse jesuita porque le pareció el único camino abierto, pero lo fue decidiendo él. Pero ¿cómo se lo planteaba el jesuita Sartre? Como que de pronto un día Dios le reveló que lo había llamado a las filas del sacerdocio. Entonces dice Sartre, ¿quién no se da cuenta que él ya lo había elegido para cuando lo aconsejaron o terminó tomando la decisión? Así que todo un tema allí, si hay realmente signos que nos hablan, si hay consejeros que nos hablan desde afuera o en definitiva estamos hasta cierto punto encerrados en nosotros mismos y en nuestra lectura de las cosas y en nuestra burbuja y en nuestra lente para ver el mundo que determina incluso dónde buscamos consejo. De hecho, cuando terminó la conferencia, porque está en algunas versiones impresas, están las intervenciones del público, porque hubo como una rueda de preguntas. Y alguien le pregunta qué le aconsejó él al joven. Y él dijo, no, nunca caería en esa trampa. Por supuesto que yo le dije lo que él esperaba que le diga. Sea libre, invente, cree de crear, ¿no? Bueno, con lo cual el joven se fue tomando la decisión que ya habría pensado tomar, ¿no? De hecho, es muy interesante también porque el joven se da cuenta y le dice, al final, es por el sentimiento que uno decide, porque si yo decido que amo a mi madre lo suficiente como para quedarme con ella, ese es el valor que pongo encima de la escala jerárquica, digamos, el amar a la madre, el amar a los padres, y entonces subordino todo lo demás a eso y bueno, es el sentimiento el que me hace hacerlo, quedarme de hecho, ¿no? Y a su vez, porque me quedé, es una prueba de que ese era el valor máximo que yo puse en la vida. Otro podría elegir irse a la lucha y bueno, al elegir, al hacerlo, al comprometerse, movido por un impulso, por un sentimiento, ese es el valor que puso encima y porque lo hizo es que le dio valor al valor. Es una especie de, Sartre lo dice, de círculo vicioso en el cual sentimiento y acto justifican el valor. El sentimiento hace que lo haga y porque lo hice es una prueba de que lo valoro y por tanto, bueno, es mi valor. Pero ven, el abismo está allí, en lo solo que estoy para decidir en el fondo a qué valores entrego mi vida, ¿no? Y cómo se va haciendo de elección en elección la obra de arte o bueno, el patético mamarracho que yo voy dejando en el camino, ¿no? Es realmente inquietante. Por eso va a decir allí,
ahora sí estamos en la ocasión de decir, porque esto lo dice sobre el final, que en qué sentido es un humanismo. Va a decir, por supuesto que no en decir, qué maravilla la humanidad y sus creaciones y que inventó el avión y que hizo catedrales, no en ese sentido banal de que nos toma a todos como si fuéramos lo mismo, porque dice ahí nos estaríamos haciendo cargo incluso de logros de otros humanos que no somos nosotros, que no inventamos esas cosas. Sí es humanismo en el sentido de que le señala al ser humano, le recuerda todo el tiempo que la vida humana, toda verdad, toda acción, involucran esa subjetividad humana, que está en tus manos lo que vos vas a hacer con lo que te fue dado. Y aunque eso asusta, dice, deja una posibilidad de elección al hombre, ¿no? Y él va a decir, a la gente le asusta, no le gusta nuestra doctrina porque le resulta más fácil que le diga que, bueno, nació así. Por ejemplo, que es cobarde porque tiene una naturaleza cobarde. Todas excusas, dice Sartre. La gente prefiere los determinismos porque cuando no te está yendo demasiado bien, vos argumentás, uy, mira lo que me pasó, y con eso, de alguna forma, te lavas las manos. Él dice, no, el cobarde se hace. Y con cada gesto, con cada acto, con cada elección, te haces cobarde o héroe. No te excuses en un temperamento, en una personalidad de base. No, en mis novelas por ahí son inquietantes, dice Sartre, pero porque yo hago responsable al sujeto de la vida que está construyéndose. Entonces ahí tenemos la angustia, que no hay signos, no sirven los consejos, es una elección en soledad. Y aquí entonces obviamente agrega este concepto de desamparo que tiene que ver con esto. Estoy desamparado porque ni siquiera consejero tengo. Me aconsejo yo a mí mismo, ¿no? Con respecto a la angustia, es muy interesante en otra obra, en El ser y el nada, él va a aclarar que la angustia es distinto al miedo y usa justamente el ejemplo del abismo. Es decir, si uno estuviera haciendo alpinismo y va por el abismo y mira para abajo, eso es miedo. En cambio, angustia es, fíjense, alguien que por allí no esté muy bien y esté vacilante de qué hacer con su vida y mira el abismo y sabe que está en sus manos decidir, por ejemplo, si se tira o no. Entonces, miedo es con respecto a las fuerzas de la naturaleza, algo que me trasciende realmente, que puede ser más fuerte que yo. Con respecto a eso no habría nada que hacer, es solo temerle. Pero la angustia se tiene cuando de alguna forma yo lo que tengo es miedo a mí mismo o a mí misma, a qué hago con las circunstancias que tengo. Bueno, Sartre va a cerrar su obra haciendo este llamado, ¿no? A decir que de ninguna manera los consideren desesperados. Él habla en un momento, traduce en desesperación. Él más bien está queriendo decir es desesperanza en el sentido de no esperanzado. Y esto tiene un toque estoico. Uno tiene que obrar lo mejor que puede y está en sus manos sin mala fe, pero no esperar que haya una cadena de eventos afortunados que le logren llevar la posta de lo que uno por allí inició o quiso hacer. Imagínense comprometerse en política y que todos en el partido hagan lo que realmente hay que hacer para que la causa vaya para adelante. Ese es el ejemplo que él usa. No, así como vos querés ir a tomar el tren y el tren puede no venir al horario, podés perder otra cosa, vos tenés que poner todo, sin excusas, de vos. Y después desentenderte un poco, lo que a veces llaman el desapego de la circunstancia. Uno hizo lo correcto, el resto te supera. Que hagan los demás o que haga el universo alrededor tuyo ya no está en tus manos. Vos vas a tener la cabeza bien alta y vas a poder considerar que la tuya es una vida de obra de arte siempre que hayas puesto todo sin excusas. Pero pretender que a partir de ahí, con un voluntarismo infantil, todo va a ir como una cadena de causas y efectos perfectamente desarrollada, no. En ese sentido no es determinista Sartre. Va a ocurrir lo que pueda ocurrir, lo que se dé que ocurra, todo es contingente, pero sí sería determinista en cuanto a que lo que te tocó en las circunstancias en las que estás metido, eso, lo que hicieron de vos, lo que te tocó en suerte en el reparto de cartas, podríamos decir, eso es indudable que te tocó. Y solo tenés que jugarlas de la mejor manera. Bueno, seguimos la próxima con nuestro próximo autor.